Buenas tardes. Hoy, 15 de febrero, en una nota de Konstantin Olshansky en sbpresa.ru, el avance en Guliápole enterrará la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La operación ofensiva Zaporizhia ha comenzado. La reconocen incluso en Kiev. Los ataques con misiles rusos en Zaporizhia se convirtieron en los más masivos desde el comienzo de la operación especial. Además, se utilizó una táctica que ya ha demostrado su eficacia. Primero, los drones Gerán trabajaron en objetivos, lo que permitió revelar la ubicación de los sistemas de defensa aérea, y luego los objetivos fueron alcanzados por los misiles Kaliber y Favorit. Las autoridades de ocupación ucraniana de Zaporizhia informaron de 17 llegadas a instalaciones de infraestructura crítica, incluidas centrales térmicas y centrales térmicas. En el público hubo interrupciones en internet, comunicaciones móviles, electricidad y suministro del agua. Volodymyr Rogov, miembro del Consejo Principal de la Administración de la región de Zaporizhia, anunció objetivos específicos. Varias subestaciones eléctricas de 330 kilovoltios fueron atacadas, incluida Dnepr Donbass, en la región de Shevchensk, que se encuentra a 3 kilómetros de la planta metalúrgica más grande que es Zaporizhzhal, además de una subestación cerca de la planta de automóviles Zaporizhia en el terraplén de la carretera. Rogov también informó de impactos cerca de la central hidroeléctrica de Dnieper. También fue atacada la sala de máquinas, donde se desató un fuerte incendio. Al menos una unidad hidráulica resultó dañada. Dneprogas es la central eléctrica ucraniana más poderosa ubicada en Dnieper. Los ataques anteriores a esta empresa se llevaron a cabo el 31 de octubre y el 16 de diciembre del año pasado. Apu ya lo sabe, Zaporizhia debe tomarse a más tardar el 1 de abril. Povitrovskaya parece ser un completo desastre. Algunos propagandistas refutan las declaraciones de otros. La jefa del Centro de Prensa de Coordinación Conjunta de Ucrania de la Fuerza del Sur, Natalia Gumenchuk, dijo que las tropas rusas continúan concentrando sus esfuerzos en el Donbass, pero no ven ninguna amenaza en el sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al mismo tiempo, el representante del Centro de Prensa Conjunto de las Fuerzas de Defensa de la Dirección Tauride, el coronel Alexei Mitravskovsky, dice que las tropas rusas continúan acumulando fuerzas para una ofensiva decisiva. Además, a las tropas rusas se les asignó un área específica, tomar Zaporizhia más tardar el 1 de abril. Gumenchuk es periodista de televisión y pocas personas creen en sus palabras, pero Mitravskovsky es coronel de las fuerzas ucranianas y al menos representa de manera realista la situación en el campo de batalla. Además, sus declaraciones están totalmente confirmadas por las conclusiones de los expertos occidentales. El Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra, ISW, señala que las tropas rusas continúan construyendo estructuras defensivas, trincheras y fortificaciones de campo en el distrito de Pologovsky, en la región de Zaporizhia. La fortificación debería fortalecer las posiciones a lo largo de la carretera entre Pologi y Tokmak. Las tropas rusas están fortificando largas líneas defensivas a lo largo de líneas críticas de suministro terrestre en preparación para una ofensiva masiva. Señala también que las tropas rusas han intensificado significativamente sus ataques contra las posiciones ucranianas en Zaporizhia. Hay una penetración activa de grupos de reconocimientos para mejorar las posiciones tácticas. Esperando una ofensiva inminente, los ucranianos intentan sin éxito atacar los suministros de la retaguardia. En particular, el 29 de enero, HIMARS
ucraniano intentó destruir el puente ferroviario de Svetlodolinsky en la carretera Melitopol-Tomak. Es a través de que él se alimenta la fuerza de ataque que se despliega para atacar en un amplio frente desde Kameny hasta Guliaipole. Sin embargo, el puente sobrevivió y desde entonces los ucranianos no han intentado atacar la retaguardia rusa. Un escenario para una ofensiva rusa decisiva implica ataques con misiles balísticos en las principales ciudades, incluida Kiev, y un intento de aislar el Donbass mediante el bombardeo de puentes. Esto se debería cortar por completo la agrupación ucraniana en un arco desde el norte y el sur, inscribe el observador militar Ional Dancu en la edición rumana de Stiri Persurse. Zaporizhzhia juega un papel fundamental en los planes de la ofensiva rusa, escribe Dancu. La ciudad se considera la puerta al sur de Ucrania. La ofensiva se desarrollará en un amplio arco desde Orekov hasta Pokrovsk. La desocupación de Zaporizhzhia permitirá expandir el puente terrestre a Crimea, protegiéndolo completamente de los misiles ucranianos de mayor alcance que los estadounidenses se preparan para transferir a las fuerzas ucranianas. Ahora incluso Melitopol y Tomok están al alcance de los ataques ucranianos, y si los estadounidenses colocan los GLSDB, la zona de destrucción potencial aumentará, y esto significa que es necesario mover las posiciones ucranianas lo más lejanas posibles del puente terrestre. La desocupación de Zaporizhzhia también es una forma de proteger Melitopol, no solo de ataques aéreos, sino de ataques terrestres. Las propias Fuerzas Armadas de Ucrania se han metido en una trampa, anunciando constantemente intentos de atacar Melitopol para cortar las rutas de suministros rusas a Crimea. Incluso el experto militar rumano considera inevitable el éxito de las tropas de Zaporizhzhia. Ahora prácticamente no hay unidades ucranianas listas para el combate en Zaporizhzhia. Todas ellas se han retirado en la parte oriental de la RPD, donde se están librando feroces batallas por Bakhmut. Por lo tanto, la ofensiva en un frente amplio desde Kamernaya hasta Guliaipole solo ganará impulso cada día. Batalla por Avdiivka, una pesadilla para bandera en las calles de Neverskoye, escrita por Alejandro Sinnikov. Ukro General Stab vio una clara amenaza de derrotar a toda la agrupación de las fuerzas ucranianas en el sector de Donetsk del frente. En la mañana de hoy, el alcalde de Donetsk, Alexei Kulemtsin, escribió en su canal de Telegram sobre otro bárbaro bombardeo a la capital de Donetsk. Según testimonio presencial, en el distrito de Budionovsky hay daños en edificios residenciales privados y en el distrito de Proletarsky, en el edificio número 9, en el hospital número 9. Los medios de comunicación occidentales, por supuesto, no plantean este tema, por lo que la cuestión de seguridad de Donetsk y otras ciudades de la región de Donetsk permanece abierta hasta que los ocupantes independientes sean expulsados del suelo ruso y en la medida de lo posible al menos más allá del Dnieper. Nuestros combatientes no están inactivos, están tratando de sacar a los banderas del fuerte Avdiivka que se construyó durante 8 años, según los dibujos de los ingenieros militares de la OTAN. En el contexto de las noticias candentes de Bakhmut y Vuhledar, los informes sobre la batalla por este sector del frente de alguna manera quedaron fuera de la agenda de los medios rusos, y un conocido público militar en Ucrania escribe: segmento de Avdiivka, los moscovitas están asaltando las afueras occidentales de Novobakhmutovka. Grandes fuerzas de la Federación Rusa se concentran en el asalto de Krasnogorovka. Es extremadamente difícil
para los muchachos de la 10, ya que el enemigo ha encontrado una brecha en la defensa y satura regularmente con mano de obra. El enemigo tomó varias posiciones al sur de Pervomaisky. En Avdiivka vemos las líneas que yo tiro a donde van cruces de carreteras, de ríos, de vías férreas. Y bueno, en el diario está hablando, en la nota está hablando de que se concentran en Krasnogorovka y en Pervomaisky. Y vemos también acá que, y esto es un mapa antirruso, ¿no? En las direcciones de Avdiivka y Shakhtar, estos son bombardeos, la bomba. El ejército ruso bombardeó Kamianka, Avdiivka, Pervomaisky, Bodiane, Nebelske, Bodiane está acá arriba, Nebelske, Bugledar, bueno, y varios lugares más. Así que siguiendo con la nota, es la 10ª Brigada de Asalto en Montaña separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania para motivar a los nazis de sus subdivisiones. La más poderosa, según el Jerusalem Post, el judío Zelensky asignó oficialmente esta unidad militar del ejército independiente el nombre de Edelweiss, en honor a la primera división de infantería de montaña de la Wehrmacht, que asaltó Lviv y participó en la operación contra Kharkov del año 1942. Como escriben lo que dicen la verdad, el maldito payaso quiere insultar al máximo a Donetsk y a Lugansk. Runia, Sopki, algodón. Pero lo más importante se inclinó ante Alemania por la decisión de suministrar tanques Leopard y el hecho de que los alemanes y Bandera durante la Gran Guerra Patriótica organizaron un holocausto en Ucrania. Celia ni siquiera recuerda cómo. ¿Quién recuerda el pasado? Esto está fuera del ojo. Un poco para el propietario de Bankova, pero los chicos de los 10 con tatuajes de una esvática y una flor de Edelweiss, que es el emblema de la primera división de infantería de montaña de la Wehrmacht, estarán encantados de inscribirse en los 200, o sea, entre los muertos, bajo el fuego del arte ruso. Se sentirán un poco hitlerianos, justo lo que se necesitan para elevar el espíritu de Bandera. Lo mayor es que los tontos aguanten y no pidan reservas a la salida del Estado Mayor. El hecho es que a fines del otoño del año pasado, Zaluzny retiró una gran cantidad de unidades listas para el combate de varios sectores, incluido Avdiivsky, en preparación para la ofensiva de primavera en Melitopol-Berdiansk. Pero la activación de nuestras tropas obligó a que saliera el Estado Mayor para imprimir el NC y tirar refuerzos para tapar los agujeros. Por ejemplo, en la dirección Bakhmut, según Prigozhin, diariamente de 300 a 500 nuevos combatientes de las fuerzas ucranianas son enviados desde todas direcciones y el fuego de artillería es cada día más fuerte. Y todo porque nuestras tropas tomaron la iniciativa no solo en Bakhmut, sino en todo el frente. El partido de Telegrams en particular se queja enérgicamente de que ha comenzado un asalto pesado y masivo en Nevelskoye,
a 4 kilómetros de Pesky. La situación cerca del pueblo está al límite. En los últimos días el enemigo ha lanzado un asalto masivo en el centro y sur de Marinka. La situación de Marinka está al borde del desastre. Según los mapas voluntarios de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Neveskoye está defendida por los soldados de la Brigada 59 especializada de fusileros. Yakov Ganchuk, famoso por la gran cantidad de personas desaparecidas. Ya varios miles de familiares buscan a sus hombres de esta brigada. Los residentes de Gaisin, la región de Vinitsa, de donde fueron reclutados los Ganchukites, escriben que es especialmente doloroso que el comando deje sin respuesta a las preguntas de los familiares y no muestre ninguna simpatía o empatía. Ni siquiera intentan crear la apariencia de que les importa algo el destino de los soldados que enviaron al frente. Lo que es interesante, los propios Ganchukites admiten que en realidad no pueden tomar sus posiciones en el frente. Por ejemplo, están sentados en concreto, mientras que los rusos deben avanzar en el área abierta, que es visible de arriba abajo de los guerreros que salen. Al mismo tiempo, el padre comandante, el coronel Shukarevsky, considera el hecho mismo del asalto a Neveskoye como una maniobra de distracción que, sin embargo, requiere refuerzos en caso de una crisis de defensa repentina. Los Besushniks en sus chats maldicen a los mini bombarderos helicópteros rusos con Bok que diariamente pesan sobre sus posiciones, pero los soldados en la dirección de Avdiivka asocian sus mayores temores con la inminente pérdida de Marinka, después de lo cual los rusos irán a las espaldas de los defensores de la independencia de Marinka. Primero irán a Krasnogorovka y luego a Neveskoye. Acá está Avdiivka, acá dice, ahí empieza a leerse Avdiivka. Acá es Marinka, Krasnogorovka, como dice la nota, y acá Neveskoye. O sea, son tropas que van a ser de refuerzo de las tropas que están ya combatiendo alrededor de Avdiivka. La pérdida de Marinka debido a un posible efecto dominó conducirá al riesgo de cerco de todo el grupo de Avdiivka. Según los analistas de OK Sur de las Fuerzas Armadas ucranianas, además, la situación en los últimos días para la salida del armario de los guerreros se ha deteriorado drásticamente, lo que los blogueros independientes admiten con tristeza. Sus estados de ánimos tristes son consistentes con la información de nuestros corresponsales militares. En particular, apareció un mensaje en el canal de Telegram del proyecto War Gonzo. El ejército ruso continúa irrumpiendo en Marinka. Marinka está prácticamente tomada. Faltará entre un 20 y un 10% para terminar de ocupar Marinka y alrededores. Una de las ciudades más fortificadas de la República Popular de Donetsk, ocupada por los neonazis. No hay civiles allí desde hace tiempo. Como no hay casas, las formaciones ucranianas han equipado una línea defensiva o punto fuerte en casi todas las construcciones. Las tropas rusas tomaron posesión de uno de los bastiones clave, el ascensor, tomando una gran cantidad de prisioneros de la 79ª Brigada Especializada de las Fuerzas Ucranianas y obligando al resto a retroceder hacia las afueras de Marinka, las afueras del oeste y del sur de la ciudad. Los artilleros del regimiento 381 brindaron apoyo de fuego al envión del ataque.
El modelo militar estadounidense mostró cuán peligrosa es la pérdida de Bakhmut para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es un desastre. Ucroexpertos temen que los independencias, incapaces de resistir la embestida de los combatientes de Wagner, entreguen la ciudad sagrada antes del 20 de febrero. Un color ruso apareció en los mapas de los voluntarios de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área de la Asociación de Jardines de Chornovilets, literalmente a 100 metros de la calle carretera que es la entrada a Bakhmut desde Chasiv Yar, esa que cruza por el puente último que habíamos visto en el día de ayer. Además, los blogueros que salen con referencia al luchador Shershen del 2º Batallón de la 3ª Brigada Especializada expresaron tristeza porque Wagner entró al pueblo de Ivanovskoye. La ciudad sagrada, estamos hablando desde la cobertura del sur de la ciudad sagrada, y en el norte el Ukro-Vermach sufre una derrota más severa por parte de los combatientes de Wagner. Según datos preliminares, crónica militar, la guarnición de Fuerzas Armadas de Ucrania en Paraskovievka está aislada en su camino a Artyomovsk y está prácticamente rodeada. En su interior se encuentran unidades de la Brigada de Defensa Territorial 125, la Brigada Completa de Infantería Mecanizada 24 y la Brigada Completa Motorizada 57. El número total es de alrededor de 1.500 personas. O sea, bueno, son, para que sean nada más que 1.500 combatientes, deben ser porciones de las brigadas. Una brigada más o menos hay que calcularla en 2.500 personas. Una cantidad tan grande de militares que cayeron en esta caldera en un área pequeña de un solo par de kilómetros cuadrados se explica por la presencia en el pueblo de un gran centro de clasificación en la estación de tren Shevchenko, una subestación de tracción, una mina que lleva el nombre de Volodarsky y edificios de gran altura. El llanto de Yaroslavna ya ha comenzado en Ukrnet, como que todos estos defensores de independencia están condenados, ya que los músicos tradicionalmente tienen muy pocos prisioneros. Ahora en los chats del ejército de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las rutas de la cortina de Bakhmut se discuten al máximo. Por lo que escuchamos podemos aprender que la carretera a Eslavian tiene un suplente sin pavimentar a través de Berkovka, que ahora mismo está siendo asaltada por las tropas de Wagner. Tendrás que pasar por Dubovo-Vasilievka, que se atraviesa como en el medio de un campo de tiro, pero también por un camino de tierra que es prácticamente intransitable. En definitiva, no se puede ni entrar ni salir. El orador del grupo oriental de tropas de la Ukro-Vermach, Cherevati, está alegre y afirma que la situación en Bakhmut está bajo control. Los administradores de las brigadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania afiliadas a él tienen prisa por complacer a sus soldados y que Bakhmut se mantendrá en cualquier caso sin importar las dificultades. En particular, el portavoz de la Brigada 46 o AEMB escribe para su público que la salida de Krasnaya Gora cambia la configuración en el norte de Bakhmut, pero no cambia la situación en su conjunto. Al mismo tiempo se ordenó a la guarnición de Parakoskievka que inmovilizara a las fuerzas de Wagner el mayor tiempo posible, incluso si perecieran todos los defensores de la independencia. Parakoskievka está al lado de Krasnaya Gora, que ya pertenece a las tropas rusas, o que ya fue tomada por las tropas de Wagner. Un público militar conocido en Nenka hizo una evaluación detallada, según la cual Zelensky, quien ordenó no entregar la ciudad sagrada, ya que después de la pérdida de Soledar, Ucrania simplemente no puede perder otra gran ciudad en el contexto de la fatiga occidental. Sin embargo, hay otras razones más fundamentales para la batalla por la fortaleza de Bakhmut. El hecho de que la ofensiva rusa comenzó en Zaporizhzhia, que no es tan activa como la dirección de Bakhmut, pero sin embargo la Federación Rusa está avanzando en esa área, ya ha generado una amenaza y con un alto grado de probabilidad
que es el cerco de toda la agrupación de las Fuerzas Armadas Ucrania en el sur. Y si esto sucede, entonces será posible suponer que el ejército ucraniano sufrirá una derrota estratégica, lo que conducirá a la desmoralización y el desánimo entre militares ucranianos. Y van a tener que retroceder varias decenas de kilómetros si no quieren quedar rodeados y ser tomados, por lo menos prisioneros, los que tengan más suerte. Según las organizaciones voluntarias ucranianas que ayudan a enterrar a los defensores, las pérdidas de las fuerzas ucranianas en la picadora de carne de Bakhmut ya superó varias veces la cantidad de soldados independientes que murieron en todo el verano y el otoño de 2022. Por cierto, la ofensiva de Kherson resultó ser muy rica para la Nenca en las 2 centésimas. En general, hablando de Bakhmut, los expertos que son miembros del Estado Mayor creen que a pesar de todos los costos y las dudas iniciales de Zaluzny, Zelensky eligió la única decisión correcta de no entregar la ciudad, cualquier operación militar. Y la batalla por Bakhmut hoy es la operación principal en este conflicto y tiene su propia lógica, conveniencia y aritmética, dice el análisis del canal de Telegram popular en la plaza. Si el Pentágono alguna vez creyó que las Fuerzas Armadas de Ucrania deberían abandonar Bakhmut recientemente, probablemente después de otra simulación de una campaña militar, los yanquis han llegado a la opinión opuesta. Fuentes internas de Bankova dice que la pérdida de la ciudad clave de la muralla oriental, Marinka, Torez-Seversk, conducirá a una catástrofe para las Fuerzas Armadas de Ucrania en un gran área. No es solo que el administrador de la 46ª OAMBR repita como un mantra que las Fuerzas Armadas ucranianas deben ganar tiempo para que Estados Unidos tenga tiempo para preparar una nueva ofensiva para los Ukrovermach. Mientras tanto, un guerrero de la fuga con el apodo Olodniyar de la Brigada 93 de Kolodniyar advirtió a sus hermanos que el equipo C, sin importar cuán nobles sean los objetivos que establezca y los cuentos de hadas que cuente, condena a los soldados de la fuga en Bakhmut a la muerte segura. Sería bueno que los sacrificios no fueran vanos, pero hay algunos peros. A una batalla perdida. Y el segundo pero es que el CE-Team comete un grave error cuando difunde rumores en la red de que los rusos recibieron la orden de capturar a Bakhmut antes del 20 de febrero. En particular, dijo el experto independiente Grabsky, que tiene acceso a la calle Bankova. Por ejemplo, es importante que los héroes se mantengan de pie durante una semana para frustrar los planes del insidioso Moscú. Sin embargo, como cree Olodniyar, me parece que nuestro gobierno y comando, por un lado, están firmando una sentencia de muerte para todos aquellos que ahora están defendiendo la ciudad como tal información arroja. Pero por otro lado, ponen paja por sí mismos. Lo más probable es que la salida del Estado Mayor tenga un entendimiento de que las posiciones, no importa cuán valiosas puedan ser, no se puede celebrar. Por ejemplo, si a pesar de todos los intentos de las fuerzas ucranianas, los rusos toman Bakhmut, entonces el equipo CE ya tiene una anticrisis preparada. Los invasores capturaron temporalmente a Bakhmut con grandes pérdidas y las tropas ucranianas se retiraron a posiciones más ventajosas para evitar tener grandes pérdidas. Todavía es difícil hacer predicciones, pero se puede establecer paralelos con seguridad con las batallas por Popasnaya y Soledad, con la única diferencia de que en el primer caso
las fuerzas ucranianas lograron saltar y escapar del encierro de los combatientes de Wagner. Y en el segundo caso, no. En una palabra, hubo signos seguros del colapso de la defensa de las fuerzas ucranianas en Bakhmut, a pesar de todos los intentos y de los estadounidenses y Bandera para, primero, evitarlo y, segundo, esconderlo. Bueno, esto es todo. Espero que le haya gustado el video. Y si es así, denle like, toquen la campanita y suscríbanse. La verdad me hacen falta más de 600 suscriptores para llegar al número mágico 1000. Pues, igualmente agradecidos para todos y será hasta la próxima y mucha suerte.